Hola, yo soy Mar y esta es la lectura de La educación como conquista, capítulo 2, el mundo mesoamericano inmediatamente anterior a la conquista, de la página 21 a la 31. El estado mexica. Nos corresponde estudiar ahora el último periodo autóctono de la historia de Mesoamérica, el mexica. Se prolonga este periodo desde la primera mitad del siglo XIV con la fundación de México-Tenochtitlan hasta 1521, año en que se desmorona la ciudad ante la conquista española. Es un periodo durante el cual, con base en cuánta herencia habían legado los pueblos precursores, un grupo humano logra superar su lugar secundario y convertirse en la primera potencia, tanto política como cultural, del Valle de México, cuyo dominio se extendía en su última fase por el poniente y por el sur hasta el mar Pacífico, por el sureste hasta las inmediaciones de Guatemala, por el oriente hasta el Golfo Mexicano, por el norte hasta la Huasteca, y por el noroeste confinaba con los bárbaros chichimecas. Es un periodo en el que la historia de Mesoamérica en la altiplanicie central se precipita de tal manera que en un corto espacio de 2 siglos escasos podemos ver la realización de todo un proceso de surgimiento y crecimiento, así como una caída violenta y prematura del último ensayo histórico del hombre mesoamericano. Al producirse la diáspora tolteca y desmantelarse el dominio de Tula, vemos repetirse el mismo fenómeno que se había registrado hacía 3 siglos en el escenario histórico de la altiplanicie central, invasión en el Valle de México de pueblos primitivos del norte que, procedentes de aquel seminario del género humano, cayeron en oleadas sucesivas sobre el valle. Las fuentes les llaman genéricamente chichimecas, término de sentido y aplicación poco circunscritos. Las mismas fuentes nos informan de que uno de sus jefes se llamaba Xolotl, quien a la cabeza de las hordas de sus congéneres avanzó hacia el sur, penetró en el valle y, viendo que la tierra estaba arruinada y abandonada por sus pobladores, pero provista de condiciones adecuadas para la vida, se determinó a establecer allí a su gente. Estos recién llegados no tardaron en encontrarse con los sobrevivientes de Tula, y entre los dos pueblos comenzó una simbiosis étnico-cultural. Xolotl estableció su capital en Tenayuca, ciudad amurallada, y cuidó de fundar con su gente pueblos nuevos y de repoblar a otros que los toltecas habían deshabitado. Así nació una paz bajo Xolotl, que algunas fuentes llaman Imperio Chichimeca. Sin embargo, el puesto del nuevo y verdadero protagonista del último periodo de la historia autóctona de Mesoamérica en tierras de la altiplanicie central no estaba reservado ni a la población remanente de Tula ni a los chichimecas de Xolotl, sino a otro grupo humano hasta entonces apenas conocido. Lo conocemos con el nombre mexica y pertenecía al tronco lingüístico que se llama Yutonagua. Los grupos que pertenecen a este tronco lingüístico, caracterizados por un dinamismo expansivo poco común, se extienden hoy día desde el actual estado de Utah hasta Centroamérica, y son uno de los que han jugado papel de máxima importancia en la historia mesoamericana. Se supone que ya por el siglo VI habían penetrado en Mesoamérica por su zona fronteriza norte, y que más tarde, cuando la contracción de aquella, a causa de la caída de Teotihuacán y de otros grandes centros del periodo clásico, fueron arrastrados por el movimiento de repliegue de los agricultores mesoamericanos y se dispersaron por la altiplanicie central, llegando hasta tierras de Centroamérica. Hay que notar, por consiguiente, que su contacto con los agricultores mesoamericanos ya llevaba bastante tiempo y que habían iniciado por el mismo contacto su proceso de asimilación cultural. Resulta, pues, útil distinguirlos de los chichimecas de Xolotl, que tan recalcitrantes se mostraron a adaptarse al modo de vida de agricultores que tenían los ribeños de la región de los lagos. Los mexicas que penetraron en el Valle de México, probablemente en el siglo XIV, eran una rama de ese tronco náhuatl. Las fuentes nos describen en forma de leyendas y mitos su larga experiencia vital en el ámbito cultural mesoamericano. En la descripción de su famosa peregrinación desde Aztlán o Chicomostoc,
podemos observar cómo los mexicas venían practicando en los parajes de mayor o menor permanencia su técnica agrícola para obtener sus medios de subsistencia, y adquirían hasta cierto conocimiento hidráulico, construyendo presas de agua. Su propio numen tutelar, Huitzilopochtli, conocido por lo general como dios guerrero, se nos presenta con caracteres de dios agrícola. Hasta el origen de las chinampas que más tarde construirían los mexicas en torno a su isla se le atribuye al mismo dios. Además, eran gente que vivía de la pesca. Este último dato nos facilitará mucho comprender por qué los mexicas eligieron su asentamiento en un islote en medio del lago de Texcoco. Si esperásemos ver en ellos unos bárbaros nómadas como los chichimecas de Xolotl, estaríamos desde un principio muy equivocados. Los mexicas eran gente con intenso acervo de la cultura mesoamericana, y sin él, su posterior surgimiento hubiera sido imposible. Llegados a la región de los lagos, los mexicas anduvieron en busca de tierras donde establecerse, y al cabo de unas estancias en Chapultepec, Tizapán y otros lugares, se asentaron en unos islotes del lago de Texcoco, fundando allí dos ciudades, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Según algunas fuentes, aquella en 1325, esta en 1337. A la llegada de los mexicas a la región de los lagos, este era desde hacía tiempo escenario de constantes guerras en las que ciudades como Azcapotzalco, Xaltocan, Texcoco, Culhuacán, Chalco y Xochimilco se disputaban su hegemonía política en ella. Frente a tal situación, los mexicas no tardaron en comprender que su forma de gobierno a cargo de sacerdotes y jefes militares ya no era eficiente y que necesitaban otra nueva que les diese mucha más coherencia político-militar. Así que aún antes de establecerse en Tenochtitlán, eligieron capitán a Huitzilihuitl, pero pronto tuvieron que reconocer que su primer ensayo en busca de nueva forma de gobierno no funcionaba tal como esperaban. Huitzilihuitl fue capturado y muerto por los culhuas. Este fracaso, sin embargo, no hizo que los mexicas se volviesen atrás para conformarse con su antigua forma de gobierno. Un paso adelante hacia la reforma del sistema de gobierno ya estaba dado. Los mexicas aceptaron la dirección de un respetable anciano llamado Tenochtzin, cuyo valor conducta y demás prendas le habían granjeado de tal suerte el afecto de los mexicanos, que obedientes todos a sus órdenes, mandaba ya en paz, ya en guerra, despóticamente, sin que tuviesen parte alguna en el gobierno los sacerdotes, de suerte que siendo rey en la realidad, solo le faltó el nombre. No menos graves para los mexicas era el problema político. La ocupación virtual de su sitio de residencia no implicaba su apropiación. Todo lo contrario. Allí confluían los términos de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán, las tres potencias más prósperas de la época. Ninguna de ellas miraba con simpatía la instalación de mexicas en los islotes, de modo que estos estaban tan pobres y temerosos que aún aquella casilla de barro que hicieron para poner a su dios, la hicieron con temor y sobresalto. Para protegerse de posibles ataques de fuera, se hicieron vasallos de Azcapotzalco, potencia más cercana, a la que, además, pertenecía el lugar, comprometiéndose a pagarle tributos. Su estado era oneroso, pero al menos les aseguraba la paz. Mas los mexicas no se habían olvidado de su anhelo de inaugurar para sí un régimen de gobierno al estilo Culhua, que habían conocido. Además, los movía a ello un pensamiento político tradicional de los nahuas, al que nos referiremos más adelante. Se determinaron, pues, a traerse desde Culhuacán a su primera pareja gobernante, Acamapichtli e Ilancueitl, de quienes dice una fuente, el cual era de Culhuacán y ella de Coatlinchan. Eligieron a Acamapichtli porque sabían que era de linaje ilegítimo heredero y señor de la casa de Culhua. Era el año 1367, según Chimalpain. Recordemos que Culhuacán era, entre las poblaciones de verdaderos toltecas, la más poblada.
era donde se habían quedado los más principales y de la casa y linaje del gran Topilzin. Evidentísimo es el afán que tenían los mexicas de encubrir su ascendencia oscura, emparentándose con la respetable tradición tolteca y presentándose como legítimos herederos suyos. Fijémonos, pues, en la constitución interesante del futuro Estado mexica, su cabeza directriz extraída de la tradición tolteca y su cuerpo fundamentalmente mexica. Era un Estado híbrido. Entre los mexicas, el ideal del gobernante tenía desde un principio un perfil bien definido en cuanto a su función. Llegado a Camepichtli, a Tenochtitlán, un anciano tomó la palabra y le dirigió la siguiente plática. Mirad, señor, venís a ser amparo, sombra y abrigo de esta nación mexicana, y a tener el mando y jurisdicción y a hacer semejanza de nuestro dios Huitzilopochtli. Y bien sabéis que no estamos en nuestra tierra, sino en tierra ajena, y no sabemos lo que será de nosotros mañana, y es otro día. Mirad que no venís a descansar ni a recrearos, sino a tener nuevo trabajo y carga pesada, y a trabajar y a ser esclavo de toda esa multitud y de toda la gente de la comarca, a quien habéis de trabajar de tener muy gratos y contentos. Esta arenga se haría después más amplia de contenido, se revestiría de estilo muy ampuloso y se cargaría de adornos retóricos, a los que se presta mucho el idioma náhuatl, pero seguiría igual en su principio. El tlatoani es depositario del mando y la jurisdicción, representante de la divinidad, el supremo responsable del bien de la comunidad y protector de la nación entera. Y se repetiría cada vez que un tlatoani nuevo asumiera el centro de mando. La instalación del nuevo régimen en Tenochtitlán contenía la esperanza de los tenochcas de que la nueva forma de gobierno pudiese acaso atraer a los tlatelolcas a su seno original y de que se hiciese realidad su reincorporación a la comunidad mexica. Pero esto no ocurrió. La reacción de los tlatelolcas fue mucho más hostil de lo que se pudiera imaginar, ya que a su vez pidieron al señor de Azcapotzalco, Tezozomoc, que les diese gobernante propio, y se salieron con la suya, inaugurando su régimen aparte en la persona de Cuauhtémoc, hijo del propio Tezozomoc. El distanciamiento entre los dos grupos mexicas era ya muy difícil de salvar. Durante los periodos de los tres primeros Tlatoque, Acamapichtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca, Tenochtitlán permaneció estado vasallo del señor de Azcapotzalco, quien utilizó los contingentes mexicas para sus empresas militares encaminadas hacia la consecución de la hegemonía política en la región de los lagos a expensas de las otras ciudades-estado. Efectivamente, Tezozomoc logró conquistar una tras otra Culhuacán, Tenayuca, Chimalhuacán, Xochimilco, Xico, Cuitláhuac, Cuauhnáhuac y Xaltocan, y al comienzo del siglo XV la única ciudad que le resultaba estorbo era Texcoco de Ixtlilxóchitl. Estalló entre los dos gobernantes una guerra, y aún durando 4 años, de 1414 a 1418, no pudo liquidar la situación. Unos agentes al servicio de Tezozomoc pusieron fin a la contienda al asesinar a su enemigo. Caído el señor de Texcoco, la prepotencia de Azcapotzalco era un hecho consumado, y Tezozomoc se propuso mantenerla constituyendo una triple alianza con las dos ciudades mexicas, por cierto, a su disposición. Se trataba de una fórmula de larga tradición en Mesoamérica, como veremos pronto. A Maxtla, sucesor de Tezozomoc, le faltó, sin embargo, la prudencia política que había hecho grande a su padre. No supo respetar la fórmula política, la triple alianza con las dos ciudades mexicas que había heredado. Llevado por su ambición de convertirse en único y verdadero soberano de la región, rompió con la alianza, asesinando a los dos señores mexicas. El comportamiento tan violento de Maxtla condujo a una guerra con los mexicas, aliados ahora con los texcocanos. Estos salieron victoriosos y Azcapotzalco quedó reducida a una feria de esclavos por ignominia suya.
La Guerra de Azcapotzalco, 1428, significó la apertura de un nuevo periodo para la historia del Valle de México. Tenochtitlán, que hasta hacía poco había estado como potencia secundaria al servicio de Azcapotzalco, se sentía dispuesta a iniciar una carrera de encumbramiento político. Su mando estaba en manos de un tlatoani emprendedor, Itzcoatl, asesorado por otro personaje no menos ambicioso e inteligente llamado Tlacaeli, el verdadero creador de la grandeza mexica. A raíz de la victoria sobre Azcapotzalco, ambos mandatarios mexicas lanzaron sus ejércitos a la conquista de Coyohuacán, Xochimilco y Cuitláhuac, que cayeron una tras otra en poder de Tenochtitlán. Una vez asegurada su posición, Tenochtitlán y Texcoco buscaron el modo de mantener su paz con la fórmula tradicional de alianza. Las dos ciudades victoriosas y Tlacopan, representante del grupo vencido de tepanecas, quedaron aliadas en 1431. Curioso es que Tlatelolco no fuese tenida en cuenta, tal vez por su rivalidad con Tenochtitlán. Los tres gobernantes aliados impusieron los títulos de Culhuat-Tecutli, Acolhuat-Tecutli y Tepanecatl-Tecutli, respectivamente. El de Texcoco llevaba también el de Chichimecatl-Tecutli, reflejando la pluralidad de su composición étnica. Fijémonos bien en el del tlatoani Tenochca. Ni Mexicatl-Tecutli ni Tenochcatl-Tecutli se intituló, sino Culhuat-Tecutli. Más tarde será con este nombre de Culhua con el que conocerían por primera vez los españoles la grandeza del estado de Moctezuma Xocoyotzin. Tal fue el prestigio que la tradición tolteca había adquirido entre los mexicas. Esta nueva alianza tripartita, que se mantendría hasta el tiempo de la conquista española, tenía establecidos los siguientes artículos. Primero, alianza perpetua entre los tres estados para la conservación del predominio político y económico. Segundo, ofensivas militares en conjunto con pacto de distribución de tributos. Tercero, defensivas militares en caso de ataque de pueblos extraños. Cuarto, dirección militar de los mexicas. Quinto, ayuda mutua en casos anormales o de calamidades. De estos 5 artículos concertados, solo el tercero no llegó a cumplirse debidamente, como vemos en las guerras de la conquista española. Hemos sugerido antes que la alianza entre varias ciudades era una fórmula política de larga tradición de entre los pueblos de Mesoamérica. Bernal sospecha que tal vez hubiese ligas o confederaciones de ciudades-estado desde el periodo olmeca. Otro tanto se podría decir de las ciudades mayas del periodo clásico, donde no hubo ciudad que jugase el mismo papel que Teotihuacán en la altiplanicie central. Más tarde, Chimalpain nos habla de una triple alianza constituida en 1047 entre Culhuacán, Toyán y Otompan, y agrega que después Toyán y Otompan fueron sustituidas por Coatlinchan y Azcapotzalco, respectivamente. En vista de esto, podemos decir que ni la alianza de Tezozomoc de Azcapotzalco constituyó con las dos ciudades mexicas, ni la de Tenochtitlán Texcoco, Tlacopan, fueron obra de la improvisación, sino un procedimiento muy conforme con una tradición antigua de Mesoamérica. Lo que hizo Tezozomoc fue desprenderse de sus antiguos aliados, Culhuacán y Coatlinchan, para conquistar la hegemonía política del Valle de México, pero sin dejar por eso de respetar la propia fórmula. No tardó, pues, dicho señor en establecer otra nueva alianza con las dos ciudades mexicas que estaban a su disposición. Visto así, se podrá concluir diciendo que la guerra de Azcapotzalco fue a su vez un esfuerzo por recuperar mediante una triple alianza el equilibrio político echado por tierra a causa de la insensatez de Maxtra. Según López Austin, el concepto de Estado en el pensamiento náhuatl se encerraba en el poder con facultad para condenar a muerte, expresado con dos frases en náhuatl, Impetlatl in Inicpay, que significa literalmente la estera y la silla, y un pueblo carente del mismo no entraba en su categoría de Estado. Hemos visto antes cómo un Tenochca decía en su arenga de recepción a Campeachly que éste había venido a Tenochtitlán a tener el mando y jurisdicción, que este poder del
Tlatoani procedía del dios y por lo tanto el Tlatoani era el símil del dios. De esto deduce el mismo autor citado que además de asegurar dominio político sobre los demás pueblos, la Triple Alianza tenía por objeto impedir, bajo sanción religiosa, que se formase otra potencia independiente como la categoría de Estado, ya que el carácter sagrado del poder del Tlatoani se transmitía a un nuevo Tlatoani, solo en una ceremonia religiosa en la que estuviesen presentes otros Tlatoque. Según concluye López Austin, la Triple Alianza constituía un tribunal del Dios en la tierra. Aceptando lo dicho, comprenderemos mejor el empeño de los mexicas en emparentarse con la estirpe reinante de Culhuacán. Les movía a ello no solamente la razón cultural a que nos hemos referido antes, sino también otra política. Culhuacán era una de las 3 ciudades donde residía el poder del Tlatoani, del que carecían los mexicas. Es decir, ellos no tenían la categoría de Estado conforme al pensamiento político náhuatl. Nos aclara mucho su situación en el siguiente datos de los informantes de Sahagún. Y ya existía señorío en Azcapotzalco, en Coatlinchan, en Culhuacán, pero México no existía todavía. También hemos visto ya que si los tenochcas se dirigían a Culhuacán en busca del poder del Tlatoani, los tlatelolcas iban a su vez a Azcapotzalco con el mismo propósito, puesto que era esta otra sede de tal poder. Así pues, las relaciones entre las ciudades-estado del Valle de México estaban cimentadas en un pensamiento político bien complejo. Antes de continuar, consideramos necesario dedicar algún espacio a la descripción de la llamada reforma de Tlacaelel. Tlacaelel era, según las fuentes, hijo de Huitzilihuitl, el segundo Tlatoani de Tenochtitlán. Tezosomoc dice que sirvió de primer consejero a Itzcoatl, Motecuzoma y el Huicamina, a Sayacatl, Tizoc y a Huitzol, es decir, estuvo presente durante todo el proceso de engrandecimiento del pueblo mexica. Su influencia en la vida pública de Tenochtitlán fue de tal peso que, de acuerdo con Durán, era tan seguido y creído su consejo que no se hacía más de lo que él decía y ordenaba. Sus numerosas actividades fueron de tal envergadura que Torquemada llegó a negarle historicidad. Vemos surgir a Tlacaelel cuando se presentaba inminente un enfrentamiento bélico con Azcapotzalco, como fuerte personalidad que apoyaba al bando bélico contra la ciudad soberana. Obtenida la victoria sobre esta, Tlacaelel se valió de la coyuntura para emprender una reforma a fondo en la vida del pueblo mexica, en virtud de la cual cambiaría totalmente de fisonomía en los periodos subsiguientes. Su obra reformatoria comprendió todos los órdenes de la vida: el político, el histórico, el religioso y el social. Se puede decir que básicamente consistía en colocar a Huitzilopochtli, dios tutelar del pueblo mexica, al mismo nivel que los otros dioses que habían sido tradicionalmente considerados como dioses creadores del mundo, identificándolo con el sol. Dice Chimalpain, Tlacaelel fue quien anduvo siempre persuadiendo a los mexicas de que su dios era Huitzilopochtli. Al mismo tiempo, recordó a sus congéneres la misión con que, según la leyenda, había venido al mundo su dios Huitzilopochtli. Vengo de hacer guerra a todas las provincias y ciudades, villas y lugares, y traerlos y sujetarlos a mi servicio. A tal efecto, ya durante la peregrinación, dicho dios había apartado a los mexicas del resto de los peregrinos, elevándolos a la categoría de pueblo elegido. Ni siquiera les permitió que viviesen en paz con otros pueblos. En tercer lugar, Tlacaelel echó mano de la leyenda antigua de los soles y la acomodó a su finalidad política. Como se sabe, según esa leyenda, había habido 4 soles vedades, que habían terminado con cataclismos, y el sol bajo el que vivían era el quinto, nacido en Teotihuacán, que a su vez terminaría algún día con un cataclismo. Según la nueva interpretación de Tlacaelel, se podría evitar el fin del quinto sol y conservar en vigor el orden cósmico existente, si se alimentaba al dios sol, identificado con Huitzilopochtli, con el
Chalchihuatl, líquido precioso, o sea, la sangre humana. Y esta tarea de alimentar al sol correspondía al pueblo mexica, elegido por la divinidad. Así pues, impuso Tlacaelel a los mexicas aquella tremenda misión cósmica de sustentar el orden del universo existente, estableciendo que el único medio para llevarla a efecto fuese la guerra, cuya finalidad consistiría, ante todo, en obtener el mayor número posible de cautivos destinados al sacrificio. Este es el puntal de la reforma de Tlacaelel, con quien nace la visión místico-guerra del pueblo azteca, que se considera a sí mismo como el pueblo elegido del sol. El sentirse pueblo elegido por la divinidad con la encomienda de llevar a término la sagrada misión de sustentar el orden cósmico existente, iba a ser el verdadero resorte de toda aquella serie de empresas bélicas de los mexicas, que poco después desbordarían las fronteras naturales del Valle de México, ensachando su dominio hasta la Huasteca por el norte y Guatemala por el sur. Al hablar de la reforma de Tlacaelel, no podemos dejar de apuntar otro aspecto de la misma. Con este nuevo concepto de la vida, los mexicas veían cómodamente resuelto uno de sus problemas más graves, la subsistencia económica. Su sagrada misión cósmica justificaba todas sus empresas bélicas, y los esfuerzos por llevarles a efecto les hacía beneficiarios de los botines y tributos. Convertir en tributarios a los pueblos vencidos, más que ejercer sobre los mismos un dominio político directo, sería otra finalidad característica junto con la de obtener prisioneros para el sacrificio ritual. La vida económica de Tenochtitlán sería fundamentalmente parásita, dependiente de la tributación de los pueblos por ellos sojuzgados y del comercio. Una vez elaborado el contenido de la reforma, tuvieron que infundirlo a cada uno de sus súbditos. Itzcoatl y Tlacaelel recurrieron para lograr su propósito a la historia que hasta entonces guardaban los tepanecas, tachándolos de mentirosos. Es la famosa quema de los códices de historia ordenado por Itzcoatl. Luego se elaboraron nuevas versiones de la historia del pueblo mexica en las que se exaltaban la figura del dios Huitzilopochtli y la preeminencia del pueblo mexica como elegido por aquel, así como su misión de conquista para servirle. De esto nos ocuparemos más detalladamente al hablar de la educación mexica. Aquí nos limitamos a dejar apuntado que la reforma de Tlacaelel afectó incluso el campo de la historia del pensamiento de los mexicas. Movido por el nuevo pensamiento político y apoyado por la Triple Alianza, el pueblo mexica inició su carrera de engrandecimiento mediante numerosas guerras. Si conforme a lo acordado por el Pacto de Alianza asumía el tlatoani mexica el mando superior de los ejércitos aliados, sus súbditos llevaban casi siempre la delantera de las expediciones, lo cual determinó que los mexicas eclipsaran pronto a sus aliados en prestigio político-militar y en poderío económico. Las hazañas se llevaban a cabo bajo el signo mexica. Conquistados Azcapotzalco, Coyohuacán, Xochimilco y Cuitláhuac por Itzcoatl, su sucesor Moctezuma Ilhuicamina consiguió sujetar con la conquista de Chalco todo el Valle de México al dominio de la Triple Alianza y luego llevó a sus huestes hasta más allá de los límites naturales del valle, cayendo primero sobre Tepeaca, punto geográfico de máxima importancia para el comercio exterior de Tenochtitlán y sus aliados, y también para la seguridad política del Valle de México, como se verificó cuando la conquista española. Más tarde, los ejércitos aliados lanzaron ofensivas contra la Huasteca, Orizaba, la Mixteca y Oaxaca. En esta época la guerra se había convertido en la única diligencia de los mexicas. No tratándose ya en México de otra cosa, sino de cómo se habían de haber en las guerras. Tenochtitlán entraba en una fase de expansión imperial. Azayacatl, sucesor de Moctezuma Ilhuicamina, inauguró su gobierno con la conquista de Tlatelolco, ciudad hermana y rival de Tenochtitlán. Perdido su propio gobierno, Tlatelolco quedó supeditada a un gobernador enviado de Tenochtitlán y
y obligada a tributar a esta como cualquier pueblo vencido. Luego, el tlatoani mexica conquistó Toluca y Matlatzinco, aunque poco después sufrió una desastrosa derrota con los tarascos, salvo a Tizoc, a quien las fuentes describen como poco entregado a la guerra. De todos los tlatoque emprendedores, Ahuitzotl fue el que amplió al máximo el radio de las expediciones. En sus días, los contingentes mexicas llegaban hasta Tehuantepec y Xoconochoco, amenazando de cerca el mundo maya decadente. La extensión del imperio mexica tocaba a su límite máximo. El gobierno de Moctezuma Xocoyotzin se presenta como el periodo de una segunda ordenación interna a fin de disponerse para un programa político nuevo, que no logró realizarse. Las guerras dejaban de ser expansivas, convirtiéndose en punitivas contra aquellos pueblos sometidos que se atrevían a rebelarse. La falta de guerras que suministrasen a los mexicas los prisioneros necesarios para el sacrificio fue suplida con la intensificación de las Xochiyaoyotl, las famosas guerras floridas. La llamada Guerra Florida es una institución que fundó Tlacaelel con base en una costumbre antigua de los habitantes de la región de los lagos, mediante un acuerdo con Tlaxcala, Huetzotzinco, Cholula, Atlixco, Tliliyutepec y Tecoac. Duró unos 70 años hasta que llegaron los españoles. Tenía por objeto ejercitar a sus hombres durante la guerra, proveerse de prisioneros para el sacrificio y mantener en jaque a los enemigos para mayor seguridad de los comerciantes. El consentimiento mutuo de la guerra de los primeros años se convirtió, con el tiempo, en un verdadero odio de parte de los tlaxcaltecas, que a la llegada de los españoles hizo fracasar los esfuerzos de Cuauhtémoc por formar un frente común contra los invasores. El proceso de la expansión mexica se divide en dos etapas, una desde la conquista de Azcapotzalco hasta la de Chalco, la otra desde la sujeción de Tepeaca en adelante. Durante la primera etapa, la conquista mexica significaba la incorporación de los vencidos al dominio directo de Tenochtitlán, es decir, los mexicas se apoderaban de las tierras de los vencidos y las repartían entre sí. Es lo que hicieron con Azcapotzalco, Coyohuacán, Xochimilco y Chalco. De esta manera, los mexicas dieron solución a su problema de la escasez de tierras, a la vez que fundamentaron su vida económica en los tributos de los vencidos. Pero al sobrepasar sus conquistas los límites del Valle de México, a los mexicas se les hizo imposible seguir el mismo procedimiento, dadas las condiciones de la vida en Mesoamérica, entre otras, la falta de animales de carga y el bajo nivel de desarrollo en el orden técnico, por lo cual en Tepeaca no procedieron ni al reparto de las tierras de los vencidos ni a su incorporación al dominio directo de Tenochtitlán. Adoptaron un nuevo sistema de dominación que luego sería el patrón aplicable al conquistar otros pueblos alejados de Tenochtitlán. Es el sistema que Zorita describe en los términos siguientes. En todas las provincias que conquistaban y ganaban de nuevo dejaban a los señores naturales de ellas en sus señoríos, hacia los supremos como a los inferiores y a todo el común dejaban sus tierras y haciendas, y los dejaban en sus usos y costumbres y manera de gobierno. Y para sí señalaban algunas tierras, según era lo que ganaban, en que todo el común les labraban y hacían sementeras, conforme a lo que en cada parte se daba, y aquello era lo que se les había de dar por tributo y en reconocimiento de vasallaje. A lo cual agregaremos la imposición del culto a Huitzilopochtli y la presencia de un funcionario tenochca conocido por Calpixque, que tenía a su cargo la recaudación de los tributos. El Calpixque representaba a la persona del tlatoani ante los pueblos sometidos, pero no intervenía en su gobierno. Vemos pues que la conquista mexica no alteraba la forma de vida de los vencidos y que la dominación era más de carácter económico que político. De hecho, desde un principio las guerras mexicas se llevaban a cabo para obtener la mayor cantidad de tributos posibles. Recordemos que los soldados mexicas no cesaban de combatir hasta que les convenían las condiciones tributarias que les ofrecían sus vencidos.
Así lo manifiesta el "acabáis con eso", que repite Tlacaelel a los de Coyohuacan. Tenochtitlán se quedaba tranquila mientras sus provincias sometidas le tributaban sin faltar a lo concertado, sin preocuparse por darles una mayor coherencia política. El lazo de unión comenzaba al negociar el monto de los tributos y terminaba cumpliendo lo acordado. Lo que hacía Tenochtitlán eran guerras en busca de tributarios y su vida estaba basada en los tributos. Tal vez veamos aquí que Tenochtitlán fue una continuación fiel de sus precursoras Tula y Teotihuacán. Es claro que esto constituía, aparte de su rápido encumbramiento, la debilidad del Estado mexica. Su economía no estaba cimentada en el aumento de la producción, y a medida que se acrecentaba la demanda de artículos por el boato de Tenochtitlán, sus fronteras necesitaban extenderse más y más. Por otro lado, la explotación unilateral que imponía a sus provincias provocaba un oído profundo entre sus habitantes, como se verificó en Zempoala, cuando la llegada de los españoles. A aquellos no les importaba que fuese un Moctezuma o un Cortés el que les mandase. Lo único que esperaban y querían era un cambio en la situación existente que les trajese una vida menos graviosa. Aparte de la Tenochtitlán, inmediatamente anterior a la llegada de los españoles, podemos señalar que la fuerte tendencia que mostraba Moctezuma Xocoyotzin hacia un absolutismo. A expensa de sus aliados estaba tocando un resorte delicado y peligroso que podía dar al traste con el equilibrio político del Valle de México. Efectivamente, Texcoco se rebeló bajo la dirección de Ixtlilxóchitl, hijo de Nezahualpilli, resentido contra el Tlatoani Tenochca, el cual luego se sumaría a los conquistadores europeos. Cabe decir que hay un cierto paralelismo entre Maxtla de Azcapotzalco y Moctezuma Xocoyotzin.